locutivo. Vendría a ser la consecuencia de haber articulado las palabras, haber impuesto mi intención o haber tratado de demostrar lo que yo quería con estas palabras y por consiguiente nos encontramos en el último de los estadios. Acá en la placa cuando decimos que no son acciones básicas porque se realizan a través de otras, lo que queremos decir es que tanto para explicar como para justificar necesitamos valernos de otras armas. Por ejemplo, yo para explicar que determinado hecho que quiero comentar voy a tener que valerme de poder articular enunciados para poder conformar mis proposiciones y mis frases que me convaliden en esta explicación. A la vez van a poder ser, tanto explicación como justificación, van a poder ser un medio para arribar a otro objetivo que yo me proponga. Por ejemplo, si en un juicio yo quiero hacer una defensa sobre la posición a la cual estoy representando, me voy a tener que valer de explicación o de justificación para poder llevar a este objetivo que yo me estoy proponiendo. Por lo tanto, vemos ahí claramente cómo no es una acción básica y va a necesitar realizarse a través de otra. Otra cuestión a tener en cuenta que está relacionada con esto es la importancia del contexto. Cada contexto nos va a brindar elementos diferentes para poder explicar o justificar. Y esto significa que nuestra explicación y nuestra justificación va a variar del contexto al cual pertenezcamos o al cual tengamos. Por ejemplo, no va a ser la misma la explicación que va a tener un juez acerca del deber de los padres de alimentar a los hijos que la que va a tener un obispo de la iglesia para argumentar la misma cuestión. Por lo tanto, ahí vemos la influencia directa que tiene el contexto en la explicación y en la justificación. Bueno, básicamente esos eran los temas que íbamos a tratar en esta parte. Ahora vamos vamos a compartir un video el cual nos va a mostrar el pensamiento de David Hume que hemos estado analizando, el aporte que realiza este filósofo a la ciencia, a la filosofía y la importancia de poder analizarlo. Así que bueno, espero que lo disfruten, presten atención y enseguida volvemos con el desarrollo del módulo. David Hume nació en Edimburgo en 1711. Estudió Derecho, pero se dedicó a la filosofía, como así también a la historia y a la diplomacia. Llegó a ser subsecretario de Estado. Llevó al empirismo inglés a su estadio de mayor radicalidad. Rechazó las ideas innatas y defendió una perspectiva profundamente escéptica. Proclamó que no conocemos más que nuestras propias impresiones e ideas. Dijo que la política y la ética no se basan en principios racionales, sino en la utilidad común y en el sentimiento de simpatía por el que somos capaces de ponernos en el lugar del otro.
innato en cuanto a ideas y en cuanto a razonamientos, sino que todo eso lo recibimos del mundo. Este empirismo, es decir, que lo que cuenta es la empiria, la experiencia, es absolutamente radical en David Hume. Para David Hume solo son nuestras impresiones, las impresiones que el mundo deja en nosotros, lo que nos va a dar conocimiento. Y de este empirismo radical y de este escepticismo respecto a todos los grandes palabras, los grandes temas, las grandes creencias de la humanidad, nace la obra de este filósofo sagaz, prudente y realmente audaz en sus planteamientos, tanto que no se atrevió normalmente a decir todo lo que pensaba sobre los asuntos porque chocaban excesivamente con las creencias establecidas en la época. Seguimos con el desarrollo del módulo. Estábamos comentando las nociones de explicar y justificar como actos ilocucionarios. Habíamos visto que estas acciones no eran acciones básicas, sino que tenían que ver con la vinculación con otras acciones para poder llevar adelante su funcionamiento. Lo último que habíamos comentado era la influencia del contexto en donde se llevaban a cabo, porque les iba a imprimir notas características a cada una de ellas siendo diferentes. Si una explicación se realiza en un contexto, así se realiza en otro. De la misma forma, una justificación va a tener la misma consecuencia que una explicación. Pero vamos a empezar a diferenciar estas dos acciones. Estas dos acciones, como dijimos, tienen intereses diferentes. Una va a tener un interés cognoscitivo por antonomasia y la otra va a tener un interés no cognoscitivo o evaluativo, es decir, un interés práctico. El interés cognoscitivo va a estar relacionado con lo descriptivo, la explicación. Yo quiero explicar algo y lo voy a describir y voy a tratar de conocerlo, pero no lo estoy evaluando. Sí lo estoy evaluando cuando estoy justificando, es decir, lo estoy haciendo una calificación normativa. Vemos ahí claramente la distinción de estos dos propósitos. Por otro lado, ¿se acuerdan cuando comentamos lo que era la dirección de ajuste? Que la dirección de ajuste era la nota distintiva en cuanto a los deseos y a las creencias. En este caso también va a ser diferente porque en la explicación la dirección de ajuste va a ser palabra-mundo, ya que la explicación es la que debe adecuarse al mundo, y en la justificación es a la inversa. Es mundo-palabra, porque está muy en relación con lo que tiene que ver los tipos de actos directivos que conforman la justificación. Encontramos, ven, claramente esta diferenciación clara entre estos dos conceptos. Vamos a ver claramente que lo que tiene que ver con la justificación se va a poder situar en un ámbito formal como en un ámbito sustancial. En el ámbito formal vamos a tener una justificación plenamente de proposiciones, de lógica, o sea, de derivar, ¿se acuerdan cuando vimos estas relaciones lógicas de la proposición a llegar a la conclusión de las premisas? En cambio, lo que va a ser una justificación sustantiva va a estar relacionada con lo que viene a ser lo que sería, digamos, el contexto de una concepción normativa, que puede ser en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito económico, van a estar en vinculación con este tipo de justificación. Por otro lado, vamos a tener enunciados explicativos y enunciados justificativos. Los enunciados explicativos van a ser aquellos en donde encontramos esta vinculación teleológica de los fines que arribaron a llevar adelante esta explicación, esta acción que estamos tratando de explicar, y nos vamos a encontrar con estas motivaciones que estuvimos viendo anteriormente, que tenían que ver con lo interno, con estos estados que venían del orden psicológico, que hacían que se pudiera llevar adelante esta acción. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los enunciados que nos figuran, que vienen a conformar una acción futura, como puede ser en el caso, por ejemplo, de una costumbre que uno lleva adelante
comúnmente y va llevando implícita una conducta posterior. Por ejemplo, en el caso de, si yo voy a pagar un servicio público, se supone que voy a tener que hacer una fila para que me atiendan. Por lo tanto, lleva implícita esa conducta de tener que formar fila para que me atiendan. De igual forma, la persona encargada del cobro del impuesto va a tener, ya tiene estatuido por esta cuestión de la costumbre, que la primera persona que esté en la fila va a ser la que va a ser atendida. Por lo tanto, vemos cómo esta acción futura va a estar relacionada con la cuestión de este enunciado explicativo. En lo que hace a los enunciados justificativos, nos encontramos con que tienen un carácter ambiguo, porque yo tengo un enunciado justificativo si digo que Pedro debe devolverle el libro a María. En ese deber se encuentra la justificación de ese acto. Pero a la vez este enunciado lo podemos desglosar desde un punto de vista descriptivo o desde un punto de vista normativo. Es decir, desde la aceptación, desde la descripción o el conocimiento de esa norma de deber en donde se debe llevar adelante la acción, o por otro lado, desde la justificación de esa acción. Se debe llevar adelante porque se estableció de esa forma, por ejemplo. Entonces vemos cómo los enunciados justificativos nos podemos encontrar con que va a estar la presencia de este carácter ambiguo, que como hemos notado ya a lo largo del estudio de esta temática, nos encontramos que en varias circunstancias está la misma situación. Vamos a tener que ser cautelosos por la forma en la que articulemos nuestras intenciones, es decir, si lo que pretendemos es llevar adelante una explicación, cuáles van a ser las consecuencias, cuáles van a ser los intereses que la van a guiar, la influencia del contexto, la visión que nos va a llevar a esa toma de posición, y en contraposición de lo que sería un acto justificativo o una acción justificativa, nos va a conducir a otro tipo de visión, y dentro de esta justificación es posible que encontremos lo que sería este carácter ambiguo de las consideraciones dentro de la misma justificación. Luego, avanzando con la temática, nos encontramos con lo que sería la visión de razón como parte, razón para la acción, como parte de lo que sería un argumento práctico. Dentro de este argumento práctico, nosotros hemos venido estudiando, por ejemplo, que había varios ejemplos. Dijimos que la sentencia tenía la estructura del argumento práctico, que las acciones podían llegar a tener la estructura del argumento práctico, o sea, que brinda una estructura interesante para poder aplicar, que un poco mejora las falencias que tiene el argumento lógico, el argumento deductivo. ¿Se acuerdan que en los primeros módulos comentamos estas divergencias que suscitaban en cuanto a las cuestiones del derecho, porque no era del todo eficaz el argumento teórico o el argumento lógico? Por eso, en este momento vamos a tratar lo que sería el argumento práctico, que sí nos va a brindar algunas soluciones cuando las proposiciones que tratamos son normas o son otro tipo de proposiciones que no son capaces de ser verdaderas o falsas, por ejemplo. Las características que vamos a tener es que una acción o toma de decisión representa la conclusión. Posee enunciados del deber ser, su contenido es no proposicional y no busca hallar la verdad ni la falsedad de los mismos. Se basa en hechos morales normativos, no reductibles a hechos empíricos. Ahí vemos la diferencia que tienen los argumentos teóricos, donde los argumentos teóricos sí se basan en enunciados del ser, tienen proposiciones, son verdaderos o falsos, y acá tenemos el carácter opuesto del argumento práctico, que viene a significar estas cuestiones más puntuales.
podemos decir que el criterio de la conclusión es un criterio válido para distinguir entre lo que sería un argumento teórico o un argumento práctico. O sea, tenemos ya un criterio establecido. La cuestión de los hechos morales también, porque los hechos morales o los hechos normativos no son susceptibles de ser verdaderos o falsos y por lo tanto ahí tenemos otra diferencia. Antes de seguir comentando los aspectos del argumento práctico, vamos a enunciar algunas cuestiones que nos quedaron pendientes del acto de explicar y de justificar. Recuerden siempre que en el concepto, digamos, en el marco conceptual que nos situamos según la bibliografía obligatoria de Redondo, estaríamos en el segundo de las consideraciones de razones para la acción como enunciados explicativos o enunciados justificativos. El primero de ellos, como ya lo vimos anteriormente, sería las caracterizaciones de razones como razón teórica, razón práctica, razón normativa y razón motivacional. Y el último sería este que habíamos empezado a comentar, que tiene que ver con el argumento práctico. Entonces, si decimos que razones para la acción configuran géneros explicativos o justificativos, nos encontramos con algunas particularidades. Habíamos dicho que tenían ambigüedad proceso-producto, de que cada uno de estas acciones a la vez iba a generar una especie de enunciado. Dentro de los enunciados explicativos vamos a tener enunciados explicativos teleológicos y enunciados explicativos no teleológicos. Por ejemplo, en el caso de, ¿se acuerdan el ejemplo que habíamos dicho? De las razones externas que dijimos que Juan fue a visitar a María porque estaba enferma. A este enunciado lo podemos desglosar a la vez desde un punto de vista como descriptivo y como justificativo, es decir, la existencia de esa norma era preeminente y, digamos, no era una norma, sino era un hecho externo que viene a configurar esta acción de ir a visitarla, o a la vez porque debe ir, o sea, el deber, por una consideración de prescripción, debe ir a visitarla porque es una cuestión de deber, ayudar a los enfermos, por ejemplo. Entonces vemos cómo a la vez, dentro de cada una de estas clasificaciones, nos podemos encontrar con sentidos ambiguos. Por eso hay que prestar atención a cada una de estas consideraciones. Por otro lado, habíamos anunciado lo que tenía que ver con lo que era la justificación formal y la justificación sustancial. Nos vamos a encontrar con la noción de razón premisa, que la noción de razón premisa va a estar en una vinculación casi directa con lo que sería la justificación formal. En esta justificación no se tiene mucho en consideración las cuestiones generales, cuestiones consensuales, sino que va a estar ligada más bien a una cuestión de derivación, de inferencia lógica, de las proposiciones, a diferencia de lo sustantivo, que sí va a tener una vinculación más que nada de tipo, como lo dice su nombre, sustancial, importante, en referencia con lo que es la comunidad, los usos, las costumbres, las normas consuetudinarias, todo aquello que la sociedad en conjunto configuró para que así se estableciera. Entonces, con estas nociones de razón para la acción desde el ámbito explicativo o justificativo, tenemos cuestiones que pueden aludir a hechos subjetivos u objetivos. Por eso seguimos de nuevo expresando la presencia de la ambigüedad en esta consideración. ¿Por qué? Porque desde lo objetivo vamos a estar hablando de, digamos, de lo que es, o sea, de una acción que llevamos a cabo porque es de determinada forma, y estamos aludiendo al ámbito descriptivo, al ámbito explicativo. Y desde lo subjetivo ya estamos tomándonos en el deber ser, en la cuestión más de la justificación, de la normatividad, de la prescripción. Entonces acá vemos nuevamente desde otro ámbito, desde otra mirada, cómo se están configurando estas visiones de razón para la acción. Nos está quedando un poco más claro que ya hemos dejado un poco los estados internos, las cuestiones de los deseos, las creencias, los motivos,
para aludir a lo que son las razones para la acción. En este caso ya estamos centrándonos un poquito más en lo que serían las razones externas, exteriores al sujeto que las realiza y que son susceptibles de ser justificadas o explicadas, siempre y cuando tengamos en cuenta que nos situamos en distintas funciones, tanto de los usos del lenguaje, como de las intenciones, como de los fines que persigamos, y también nos situamos en distintas posturas de acuerdo a llevemos adelante una acción o la otra. Por lo tanto, eso sería más o menos el cierre del tema referido a lo que sería explicación y justificación. Ahora vamos a hacer un corte y nos vamos al bloque final, en donde terminaremos lo referido al argumento práctico. Nos encontramos en el último bloque de nuestra clase y vamos a seguir comentando los temas referidos al argumento práctico. Habíamos visto que el argumento práctico ya era la última fase de las propuestas de Cristina Redondo en base a razones para la acción. El argumento práctico lo vamos a diferenciar del argumento teórico, como ya algo adelantamos, y vamos a poder desglosar cuáles son sus características más importantes. Dijimos que el argumento práctico se va a diferenciar del teórico porque va a estar compuesto por acciones, en su conclusión principalmente. En su conclusión vamos a tener la presencia de acciones, vamos a tener enunciados del deber ser y no del ser, vamos a tener un contenido que no va a ser proposicional y que no va a pretender buscar la verdad ni la falsedad de los mismos, porque pueden ser acciones, normas, otra clase de contenidos que tienen que ver con esta clasificación. A la vez se va a basar en hechos morales o normativos y no reductibles a hechos empíricos, es decir, que puedan llegar a ser calificados de verdaderos o falsos. En realidad hay todo un análisis interesante en la bibliografía acerca de cuáles son las características del argumento práctico y cuáles van a ser los criterios que lo van a diferenciar del teórico. Pensemos siempre que tenemos una categoría de argumento lógico, en donde ya algo comentamos y vimos en el primer módulo acerca de las premisas, que las premisas tienen una relación de inferencia unas con otras y que por el método deductivo arribamos de las premisas a la conclusión en una relación casi lineal. Es decir, la verdad de las premisas va a garantizar la verdad de la conclusión. Habíamos dicho que ese modelo no resultaba eficaz para el análisis del derecho. ¿Por qué? Porque muchas veces si nos situábamos en el silogismo judicial o en el tema de la decisión que toma el juez en una corte, nos íbamos a encontrar que muchas veces nos quedaba un poco corto ese modelo porque no llegaba a mostrar el proceso que llevaba adelante esta autoridad. Entonces es por eso que el argumento práctico viene a subsanar un poco este defecto del argumento lógico, del argumento deductivo, que va a mantener esas limitaciones. Es decir, va a ser un argumento que se va a poder utilizar en algunos contextos, en algunos ejemplos, pero no en todos, y principalmente en las cuestiones normativas. Otro criterio para tener en cuenta va a ser que también se pueden configurar argumentos de tipo no lógico que van a estar relacionados con estas cuestiones que estuvimos mencionando, de lo teleológico, de los fines, de la configuración psicológica interna que motiva a una persona a
poder llevar adelante una acción que puede ser explicada o justificada. Bueno, toda una serie de cuestiones que conllevan a esta distinción. Y también lo que hacía de la noción de razón premisa, que va a estar en vinculación directa con esta clase de argumentos más de tipo lógico, que no van a tener mucho que ver con el práctico, que sí es el que estábamos viendo. Entonces nos quedó claro que nos vamos a encontrar con modelos de argumentos lógicos y argumentos no lógicos. Los lógicos van a tener ciertas capacidades y ciertos defectos también, que nos van a servir en algunos casos y en otros casos nos van a presentar inconvenientes. Los argumentos no lógicos van a ser un poco más eficaces y más útiles para poder ilustrar todo el proceso de la argumentación. Tengamos en cuenta qué clases de contenidos son los que evidencian unos y otros para poder llevar adelante la distinción. Si son enunciados del ser, si son enunciados del deber ser, si son contenidos proposicionales, no proposicionales, cuál es la intención que tiene uno, cuál es la intención que tiene otra. El silogismo de carácter teórico sin duda va a tener un interés teórico, cognoscitivo, descriptivo, explicativo, y el práctico en desmedro de esto no va a ser de esa forma porque es exactamente lo contrario, ¿no? Podemos encontrar distintos significados de lo que sería el argumento práctico. Él puede formar parte de una explicación intencional de la acción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de motivos, de intención, de todo lo que tenía que ver con esta cuestión teleológica? Es decir, del patrón teleológico viene a ser la explicación por autonomacia. Es decir, lo más clásico que podemos utilizar es aludir a los fines que nos llevaron a esta toma de postura, a esta toma de decisión. Entonces el modelo de explicación intencional va a estar ligado en forma directa con lo que sería este patrón teleológico. Luego tenemos el modelo reconstructivo del concepto del deber. El concepto del deber también ha llevado a muchas implicancias y a muchos estudios en materia filosófica y jurídica, y nos hemos encontrado con distintas clasificaciones de lo que podría ser una inferencia primaria o una inferencia de deber secundaria. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo el deber de calefaccionar mi casa, estoy pensando que ese deber está supeditado a otro deber superior que significa hacerla habitable. Es decir, ahí vemos la distinción entre lo que sería un deber primario de un deber secundario. Y ese modelo sería una especie de argumento práctico que reconstruye el concepto del deber. Luego tenemos el modelo del proceso de resolución de conflicto de razones. En este ejemplo se supone, en este caso de argumento práctico, suponemos que la gente o el sujeto que reflexiona o está pensando hace una especie de balance en cuanto a las razones y las va a sopesar a ver cuál va a ser su importancia para poder arribar al proceso de resolución que está pendiente, ¿no? Y por último tenemos el modelo normativo. Que el modelo normativo, en este caso, bueno, ya lo hemos estado comentando, pero el argumento práctico viene a significar un ejemplo muy importante que sin duda lo podríamos aplicar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, al silogismo judicial y el proceso que realiza el juez cuando lleva adelante la toma de decisión. En este caso tenemos la presencia en un modelo normativo, vamos a tener una norma que va a ser de carácter general y luego vamos a tener un hecho en el cual ese hecho se va a tener que aplicar a esa norma. La norma sin duda previamente tiene en su composición permisiones, obligaciones o prohibiciones, sin duda es el contenido deóntico de esa norma y por lo tanto luego que encontramos el hecho particular que ejemplifica esa norma, vamos a llegar a poder relacionar en la conclusión lo que pretende la norma con lo que sería el hecho particular. Eso básicamente sería el concepto del argumento normativo, que es a la vez un argumento de tipo práctico.
Hasta aquí sería entonces el desarrollo de lo que sería la temática de este módulo. Esto nos ha servido para ver claramente cómo en esta distinción de razones para la acción, el criterio del argumento práctico nos sirve para ver la importancia de esta clasificación, es decir, cómo ubicar dentro de esta clasificación de argumento práctico algunas cuestiones que con el argumento teórico, el argumento lógico, nos quedaban pendientes. Por lo tanto, bueno, ahora vamos a continuar, vamos a ir al cierre de la clase para poder ir desglosando algunos conceptos claves y repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Primeramente habíamos visto el término de la acción, es decir, el concepto de acción que hacía mención a lo que era un resultado en el mundo, un cambio, y que estaba conformado por lo que es la intención y el resultado, como sus elementos básicos. Esta acción indica la realización de cambios externos a la gente, aunque también podemos tener la posibilidad de resultados internos. Existen acciones genéricas e individuales. Esto habíamos dicho que tenía que ver con que las genéricas abarcaban un grupo de acciones individuales y vendría a ser como el nombre propio de esa clase de acciones. Después más tarde comentamos la importancia de las reglas lingüísticas y las reglas de conducta, porque estas reglas hacían a la imputación de la acción. Una regla lingüística era aquella que semánticamente era atribuida por una comunidad, es decir, el significado de esa palabra. A diferencia de lo que era una regla de conducta, que sí calificaban de prohibida, de permitido una acción, y después nos iba a servir para hacer la mención de lo que era una acción normativa de una acción no normativa. Una acción tiene un resultado normativo cuando da lugar a la creación de una norma o hace aplicable las existentes, a diferencia de las acciones lingüísticas o no normativas que eran previstas por las normas, por las reglas lingüísticas previamente comentadas. Habíamos diferenciado dentro de las clases de las acciones que podíamos tener propiedades que eran parte de la acción, pero que no configuraban en sí este tipo de hecho puntual. Por otro lado, habíamos visto el confronte de deseos y creencias, su preeminencia, es decir, su presencia como estados internos, estados intencionales, psicológicos, que van guiando al sujeto desde su interior. Porque habíamos visto que razones para la acción, que es nuestro gran interrogante durante toda esta parte del módulo, era ver qué significaba, a qué aludía el término razones para la acción. Por lo tanto, en este caso, los deseos y las creencias va a ser un enfoque de esas razones para la acción en cuanto a si se tenían en cuenta como géneros internos. En el caso de los deseos, el mundo es el que debe corresponderse con ellos. Sucede a la inversa con las creencias, quienes deben corresponderse con el mundo. Eso se llamaba la dirección de ajuste y configuraba el ejemplo, digamos, distintivo, la nota distintiva que tenían estos dos estados intencionales. Luego, siguiendo un poquito más adelante, tenemos ya la clasificación en 3 de las clases de razones para la acción, es decir, a dónde podemos arribar cuando nos referimos a este término. Podemos decir que sean deseos o creencias, que sean internas o externas, o que sean explicativas o justificativas. En el caso de las primeras, aludimos a los estados internos. Cuando hablamos de un hecho externo que condiciona la acción, estamos mencionando que ese hecho externo tiene una relevancia directa. Habíamos visto que no todos los autores ni las líneas teóricas se ponen de acuerdo para apoyar una de estas posiciones, sino que hay una controversia ideológica en materia a esta clasificación. Y por último teníamos las razones explicativas o justificativas que podían mencionar a cuestiones puntuales de la descripción o de la justificación y de la prescripción. Sin duda vamos arribando al tema siguiente, que sería explicar y justificar.
como actos ilocutorios, como actos propios del habla, que los podemos usar como acciones que no son básicas porque necesitan otras acciones para seguir adelante, en donde la nota distintiva que dice Redondo es que poseen una ambigüedad proceso-producto. Esto quiere decir que aluden tanto al acto como al resultado, tanto que explican como que justifican. Después la importancia del contexto, hemos mencionado que el contexto nos va a brindar factores relevantes, factores distintivos, que hacen a que cada uno de ellos sea diferente, es decir, una explicación no va a ser la misma en un contexto que en la otra, lo mismo que una justificación. Y bueno, va a ser una cuestión considerable a tener en cuenta esta distinción de enunciados explicativos y justificativos. Dentro de los explicativos vamos a tener a los teleológicos y a los no teleológicos, y dentro de los justificativos vamos a hallar también una ambigüedad que puede aludir a un ámbito descriptivo o un ámbito justificativo. Luego llegamos al argumento práctico. El argumento práctico, en distinción del teórico, nos va a mostrar enunciados de acción, enunciados del deber ser, nos va a mostrar un contenido no proposicional, una actitud no cognoscitiva, ni de buscar la verdad o la falsedad. Van a ser características propias que nos van a servir para ilustrar algunos procesos argumentativos que la lógica proposicional ni simbólica llega a cubrir. Por eso es la importancia. Además, habíamos enunciado algunas clases del argumento práctico, en donde lo podemos situar como modelo reconstructivo de la acción intencional, como modelo de la explicación intencional de la acción, reconstructivo del concepto de deber, el proceso de resolución de razones y como modelo normativo. Con esto hemos llegado al final del desarrollo de la materia Teoría de la Argumentación Jurídica. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad.